Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente desde Radio Costa Rica 930 AM, Voz de Restauración a las Naciones, estamos transmitiendo programa en vivo donde vamos a tocar un tema muy importante para todos aquellos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como es la justificación. Esta noche nos está acompañando nuestro querido hermano Andrés Rubén. Muy buenas noches, hermano. Sí, muy buenas noches, don Luis. Gracias nuevamente, doy infinitas gracias a Dios por la misericordia y por su invitación. Y bueno, estamos aquí, sí, efectivamente, tratando de dilucidar, aprendiendo yo cada noche que me invitan aquí, gracias a Dios por eso. Y pidiendo al Señor que los hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando la emisora en esta noche, pues también tengan la oportunidad de poder aclarar muchos conceptos. Nosotros creemos y hemos orado al Espíritu Santo para que la palabra que aquí se diga sea única y exclusivamente para exaltar al Señor. Siempre hemos creído de que la honra y la gloria es para Cristo y nunca para el hombre de ninguna manera. Así que muy buenas noches y esperamos disfruten del programa. Sí, hermanos, ¿qué es la justificación? La palabra de Dios nos habla de que es el acto por el cual Dios declara inocente a una persona, librándola de toda acusación que podría presentarse en contra de ella. Y vemos nosotros inmediatamente cómo el primer juicio de Dios se hace allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde nos habla de la siguiente manera. Dice Génesis: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11 del capítulo 3. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. La justificación del hombre ante el pecado. El hombre no se quiso hacer responsable de el acto cometido, le echó la culpa a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí del árbol prohibido. La justificación, la mujer no se quiso hacer responsable del acto también cometido por ella. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Dios le da esta declaración a la serpiente? Primeramente, Dios acusa y le pregunta al hombre, Adán. Adán le tira y se justifica y acusa a la mujer. La mujer se justifica y acusa al diablo. El diablo se justifica y le dice, usted tiene la culpa porque usted me tiró a la tierra. Usted me sacó de donde yo vivía, allá en el cielo. Entonces, eso es la justificación, hermano. Estar justificando actos que son contrarios al plan de bendición de Dios. Y vienen aquí ya las condenaciones y las maldiciones que Dios le pone a la mujer, al hombre y a la tierra. Aquí Dios decreta 4 maldiciones: la maldición a la serpiente, la maldición a la mujer, la maldición del hombre y la maldición de la tierra. Oiga lo que dice a la tierra. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Oiga, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vea el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero cuando es el juicio del hombre para con Dios, oiga bien esto, cuando es el juicio del hombre para con Dios, cuando matan a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le ponen de corona a él en la cabeza? Una corona de espinos. ¿Para qué? Porque por medio de ese acto se está quitando la maldición de la tierra. ¿Escuchó bien, hermano? Cuando Jesucristo es coronado por medio de esa corona de espina, Dios le está quitando la maldición a la tierra y le está devolviendo todo lo que Satanás le quitó al hombre allá en el paraíso terrenal. La justificación es el acto por el cual Dios declara inocente a una persona, librándola de toda acusación que podría presentarse en contra de ella. Hermano Rubén. Sí, amén, amén. Y es que la Biblia en 1 Corintios lo dice muy claramente. Por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es que si somos salvos, también somos justificados. Y como explica don Luis, el acto de justificación es por el cual Dios declara que el pecador viene a ser justo y aceptable delante de Dios, porque Cristo ha llevado su pecado en la cruz. Y hermanos, todo el que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, debe dar evidencia que es verdaderamente convertido, justificado. El punto es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que salir del letargo espiritual en que hemos caído y la iglesia debe avivarse para evitar una costosa sorpresa. El punto es que tenemos que entender que la trascendencia, lo grandioso es que el hecho de que nuestra salvación es por gracia, solamente por gracia, y entender que Jesucristo murió en la cruz por nuestra salvación. Y este beneficio lo recibe el hombre y la mujer que acepta y que cree. Pero también necesitamos entender plenamente que por el sacrificio de Jesús, cuando hemos sido justificados y salvados, no nos costó nada. Dios puso todo lo necesario, puso lo más valioso que tenía, que era su Hijo, para que fuera hecho sacrificio por nosotros. Y dice la palabra en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Hermano Luis, qué importante es saber que todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo es única y exclusivamente para que nosotros tengamos salvación, justificación, para que podamos ver la gloria de Dios en el futuro cercano cuando Él venga nuevamente. Amén, así es. Dice la palabra de Dios de que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Estamos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, oiga, el pecado está a la puerta. Dios está hablando frente a frente con Caín. El pecado está a la puerta. ¿Y cuál es la puerta, hermano? Es nuestro corazón. Dice aquí, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. ¿A quién le está hablando, hermano? A Caín. Y tú te enseñorearás de él. Oiga bien lo que dice aquí. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió y se justificó también: ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué es lo que has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oiga bien, otra maldición de parte de Dios. La maldición de la serpiente, de la mujer, del hombre, de la tierra y de la descendencia de la serpiente por medio de Eva. Y oiga lo que dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de la mano de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hermano, Caín mató a su hermano Abel y Dios lo maldijo. Aquí está en la Biblia, capítulo 4, verso 11 del libro de Génesis. Vean lo que dice el libro de Éxodo 23, 7. Dice de la siguiente manera, Éxodo 23, 7. Dice así, hermano: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Escuchó? Hermano, la cosa es seria. Estamos hablando sobre la justificación. Luego viene el primer juicio de Dios contra el pecado, que ya lo vimos en Génesis 3, en Génesis 4, la maldición a Caín. Estamos viendo Éxodo 23, verso 7, de palabra de mentira te alejarás. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Y no matarás al inocente, el creyente, porque yo no justificaré al impío. Ahora bien, viene el juicio del hombre cuando matan a Dios. Oiga bien, cuando matan a Dios, nuestro Señor Jesucristo va a un juicio, hermano. Un juicio de hombre donde lo que el hombre hace no sirve para nada. Allá en el libro de San Mateo nos habla de la siguiente manera. Dice aquí: ahora bien,
Jesús es sentenciado a muerte, capítulo 27 del libro de San Mateo, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer llegó a decirle: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba Claudia Prócula. Era una mujer romana, la primer mujer romana convertida al evangelio de Cristo. Le estaba diciendo, óigase bien, al gobernador de esa región, que tuviera cuidado con lo que iba a hacer, porque iba a crucificar a un justo. Y allá en el libro de Éxodo nos habla de palabra de mentira. ¿Quiénes estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo? Pues el mismo pueblo de Israel, por medio de los sacerdotes, lo estaban acusando y querían matarlo, igual como Caín mató a su hermano Abel. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Sin embargo, esa profecía se cumple cuando es muerto el Rey de Reyes y Señor de Señores, por culpa de este pueblo judío que no quiso recibir al que venía a rescatar a la humanidad. Dice aquí, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les decía: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos le gritaban más todavía, más fuerte, diciendo: que sea crucificado, sea crucificado. Y Pilato estaba, queridos hermanos, en una situación bastante difícil. Dice aquí el verso 24 del capítulo 27: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Oiga bien, el gobernador de esa provincia estaba reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como un justo, y él no lo quería matar. Mas allá vosotros, les dice. Y el pueblo judío mató a Dios hecho carne. Hermano Rubén. Sí, es tremendo, hermano Luis. La gente se justifica de muchas maneras, pero solo hay una justificación, que es la que Jesucristo nos da. Se crean muchas veces ideas difusas acerca de la salvación, de la justificación. Se habla de lo que debemos hacer, y que a veces se apuntan una gran cantidad de recomendaciones sacadas puramente de la manga, como dicen, y como a la fuerza. Y muchas veces se deja de lado la esencia del mensaje divino, que es que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Eso está en Santiago 4:8. Y muchas veces es posible que, basados en argumentos puramente retóricos, el pueblo de Dios confunda o se le olvide que lo más caro que hay en el mundo es el pecado. Y se dice que es caro por cuanto el pecado es la vía directa hacia la condenación eterna. Su costo, dice, es el pecado. Del pecado es la pureza de conciencia que se pierde a favor de Dios y que hace que el alma se separe de la unidad con Cristo y finalmente se pierde el cielo. Y todo esto porque predicar un evangelio barato, acomodado a intereses egoístas, mezquinos y muchas veces con cálculos financieros. Y esto no sucede en voz de restauración, hermano Luis. Sí, hermano, qué tremendo, porque posteriormente dice la palabra de Dios de que el pueblo judío quedó bajo maldición cuando muere nuestro Señor Jesucristo.
Hermano Luis, pero ¿cómo usted nos puede decir eso? No, es que yo no lo digo, lo dice la Biblia. Oiga bien, Mateo capítulo 27, verso 25. Dice aquí, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A partir de ese momento, la sangre de Cristo cayó sobre esta gente, no para bendición, hermano, porque ellos mismos se maldijeron al matar al Rey de la Gloria. Oiga bien, que allá en el libro de Génesis, nuestro Señor Jesucristo, por medio de el Creador de todo, porque Dios es tripartito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice aquí que cuando en el Génesis capítulo 4 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Oiga bien, hermano, que después de que matan a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel anda errante por todas partes del mundo, por todas las naciones del mundo, y hasta el año de 1948, el 15 de mayo de 1948, regresan después de la Segunda Guerra Mundial, regresan a su tierra natal, al pueblo de Israel, lo vuelven a rescatar de las naciones, cumpliéndose la profecía de Ezequiel en capítulo 38, capítulo 37, el valle de los huesos secos, capítulo 38 y capítulo 39 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El pueblo de Israel, él solo se maldijo y han dado errante y extranjero, lo mismo cumpliéndose la profecía de Génesis capítulo 4, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Será esto casualidad o será de que Dios está lanzando una palabra para que la justificación sea solamente por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo? La palabra de Dios nos habla ya en el libro de Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para Dios, oiga bien, Romanos 8, 3 nos habla de la siguiente manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios estamos escuchando en esta noche. Estamos sobre el tema la justificación. La justificación es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. A Él nos debemos y a Él debemos de hacerle caso por medio de la bendita palabra de Dios. No podemos, hermanos, estar oyendo doctrinas de demonios, así como habla el libro de Timoteo capítulo 4. Dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuáles muertos, hermano Rubén? Los muertos sin Cristo, los que caminan en esta vida sin el Señor Jesucristo. Andan muertos en sus delitos y pecados y no quieren escuchar la voz de Dios. Pero ahora, por medio de voz de restauración, aquí estamos, hermanos, predicando la bendita palabra de Dios, para que usted, querido hermano, pueda entender que solamente por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos llegar a la justificación, porque dice que la justificación es el acto en el que Dios declara inocente a una persona, librándola de toda acusación
que podría presentarse en contra de ella. El acusador se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y está en la presencia de Dios acusándote de día y de noche. Pero para eso tenemos un abogado en nuestro Señor Jesucristo. Hermano Rubén. Así es, gloria a Dios. Suena dura la palabra, pero es una palabra real, es una palabra que es inspirada por Dios. Y todos los que son seguidores de Dios deben manifestar un elevado respeto por la Escritura. Y en la Escritura encontramos que dice que hay que buscarlo. Y nos enseña que lo busquemos siempre, no nos enseña que lo busquemos de vez en cuando. Jesucristo no vino a morir en la cruz para que nosotros lo busquemos solamente los domingos. Es una situación en la cual debe darse siempre. Nosotros sabemos que somos justificados, pero ¿qué exige Dios para que seamos santos? Dice la palabra que nosotros, o nos enseña la palabra, sabemos que somos justificados por gracia y que Dios nos repartió a cada uno una medida de fe. Eso lo vemos en Romanos 12:3. Entonces, debemos buscar agradar a Dios, acercarnos a la santidad, y sabemos que sin santidad nadie le verá. La palabra de Dios es clara, y entonces Dios exige obediencia a sus mandamientos, a su palabra, y eso no se cambia, hermano Luis. Sí, hermano. La palabra nos habla que en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. La primera carta de Pedro, capítulo 4, nos habla también sobre esto de la justificación. Primera de Pedro, capítulo 4, nos dice de la siguiente manera, hermanos, oiga bien, Primera de Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bendito sea, Señor, porque aquí nos habla claramente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, por todos los pecadores, por todos los que andábamos antes sin Cristo. Dice aquí, pues ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. A partir de este momento, a partir de este día, querido hermano, usted tiene que hacer un compromiso, tiene que justificarse ante Dios para que Él lo libre de todo pecado en el cual usted ha andado en la carne, transitando en el mundo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendita sea la palabra de Dios. Allá en segunda carta a los Corintios nos habla también, capítulo 5, verso 21, nos habla de la siguiente manera. De nuevo, verso 17, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. La justificación es en Cristo, querido hermano.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús por nosotros lo hizo pecado. Gálatas 4 nos habla de que cuando fue el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo hecho carne para que viniera a morar entre los hombres. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En esto consiste la justificación, en que nosotros reconozcamos en el Hijo de Dios todo lo que nosotros hemos hecho antes, para que en él seamos justificados. La justificación, hermanos, es el acto en el que Dios declara inocente a una persona, librándola de toda acusación que podría presentarse contra ella. Dios nos está hablando en esta noche para que usted, querido hermano, pueda justificarse en esta noche con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, hermano Rubén. Amén, sí, Señor. Dice, la fe verdadera, hermanos, a la vez que confía plenamente en Jesucristo para salvación y justificación, se manifiesta en el hecho, o debería manifestarse, no en emociones, no en actos litúrgicos, en realidades. La Escritura manifiesta que al creyente en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y es que también la Escritura dice que por sus frutos conoceréis. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia enseña que al ser justificados debemos saber que la intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos divinos en ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sustituto y garante. Y ya leyó el hermano Luis en el verso 1 de 1 de Juan, Dios, que tenemos un abogado que es en Cristo, Jesucristo el justo. Satanás siempre nos andará acusando, y somos pecadores, y esa es una verdad, hermanos. Pero es que tenemos que admitirlo, y sin embargo, con autoridad y derecho podemos decir que si somos pecadores, y la razón por la cual necesitamos un Salvador, la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:7, en la parte B, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero eso hay que creerlo, eso hay que conocerlo y hay que buscarlo, hermano Luis. Sí, hermanos. Oiga bien, estamos hablando sobre la justificación. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el único medio de declarar justo a un pecador. Óigase bien, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el único medio de declarar justo a un pecador. ¿Por qué? Solo Cristo ofreció la propiciación adecuada para satisfacer a Dios, a la vez que fue el sustituto del creyente en el juicio. La seguridad de la justificación reside en el hecho de que el mismo Dios que nos había sentenciado como pecadores, ahora en su Hijo nos declara totalmente libres. Nadie puede condenarnos, óigase bien, nos declara totalmente libres y nadie puede condenarnos. Nuestra justificación es completa y definitiva. La justificación, queridos hermanos,
se recibe por medio de la fe. Únicamente los que creen pueden ser justificados. Vea lo que dice el libro de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga bien, en las tribulaciones tenemos que estar gozosos y contentos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha no la va a dar usted, sino que la va a dar nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira está hablando aquí el Señor? La gran tribulación se acerca, estamos en los tiempos finales, la ira de Dios está ya en camino y habemos que predicar esta palabra. Tenemos que predicar esta palabra, hermanos, porque verso 10, capítulo 5 del libro de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. La justificación es lo que estamos estudiando, es la predicación de esta noche, y solamente por medio de la sangre del Cordero nosotros somos justificados. Toda la humanidad ahora le ha dado la espalda a Dios, pero Dios te está hablando en esta noche. Querido hermano, no importa la clase de pecado en la que usted se esté contaminando en este momento. Si Dios te está hablando, si usted está escuchando este programa, es porque Dios te está hablando en esta hora. Querido hermano, ponga atención, reconcíliese con Dios, haga un pacto con Dios para que por medio de la justificación en la sangre de Cristo, Dios te reciba. Querido hermano, Dios no quiere que tú te pierdas. Hermano Rubén. Amén. Y para los salvos y para los justos, la palabra de Dios nos cuenta que en primera de Juan 1:9, es una palabra que muchos conocemos, que todos conocemos o deberíamos conocer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos acordarnos de que Dios, si bien es cierto, nos puede perdonar, Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Esos versículos, sin embargo, nos dan gran seguridad de que Dios no nos desecha. No desecha Dios al verdadero hermano, al verdadero hombre o mujer que se mete en el lugar secreto y habla con Dios, pide perdón a Dios, pide a Dios que lo cambie, pide a Dios una vida nueva en Cristo Jesús. Dice la palabra en Mateo 6:6, mas tú cuando entres en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero sí, entonces no podemos ver en público, hermanos, lo que no logremos en el secreto. Por eso la necesidad de buscar a Dios todos los días, no cada domingo, no cada vez que se pueda, porque Dios
no envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que nosotros hiciéramos culto cada vez que se nos presenta la oportunidad. Hay que buscarlo a diario porque Dios es justicia y la justicia de Dios es recta. Amén. Hermanos, la justificación se recibe por medio de la fe únicamente. Los que creen pueden ser justificados. Romanos 8, verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Estamos leyendo la palabra de Dios para que no vayan a creer algunos pastores ignorantes que nosotros estamos inventando lo que estamos hablando. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Quiero decirte, querido hermano, que hay dos leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado. Porque, verso 2, capítulo 8, Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es muerte. La ley del pecado es muerte. La ley del Espíritu en Cristo Jesús es vida. La palabra es clara, contundente, veraz y eficaz. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Óigase bien, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, ahí fueron todos los pecados con Él. Él se los llevó, pero el pecado quedó todavía sobre la tierra, porque nosotros nacemos en pecado, somos concebidos en pecado, nacemos en pecado, caminamos en pecado hasta que la luz de Cristo resplandece en nuestra vida. Entonces comenzamos a caminar en la luz del Espíritu del único grande entre los grandes. Jesucristo es su nombre. Dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Habemos, hermano, personas carnales y personas espirituales. Cuando usted va entendiendo lo que es el propósito de Dios en tu vida, vas dándole vuelta a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, a tu manera de caminar, a tu manera de tratar. Antes eras un borracho, ahora eres un predicador. Antes eras una prostituta, ahora eres una mujer que está ayudando en la iglesia. En que sea, hermano, en lo que el pastor te ocupe, pero ahí Dios te está utilizando. Dice aquí, verso 6, capítulo 8 del libro de Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros estamos aquí como peregrinos y errantes en este mundo y vamos, hermanos, en tránsito. Vamos en tránsito para un reino espiritual que es el reino de Dios. Nosotros aquí sobre la faz de la tierra decidimos si queremos caminar con Dios o queremos caminar con el diablo. La decisión es tuya, pero allá hay un acusador que te está acusando. Dice la palabra de Dios, de día y de noche, pero también tenemos un abogado que está ante la presencia del Padre diciendo, esta alma es mía, esta alma es mía, esta alma es mía, y por esa alma el Señor está allá defendiéndote ante el Rey de Gloria, nuestro Padre Celestial. Dice verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué tremenda es la palabra que, hermano Rubén, dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios. Vea esta semana nada menos. Un día de esto aparece un hombre que dice que es abogado, pero abogado del diablo, casando a dos mujeres. Y el hombre muy cínico dice, ese tal mentado abogado, de que él vio y casó a un hombre y a una mujer, como que si estuviera ciego ese hombre. Ese que dice que es abogado, casando a dos mujeres, por favor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano Rubén. Sí, amén. La palabra es clara, hermano Luis. ¿No sabéis, dice la palabra en Santiago. 1 Corintios, más bien 6, 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Es clara la palabra. Es cierto que en estos tiempos estamos por ver muchas cosas extrañas, muchas cosas que incluso en nuestra cultura nunca se han visto. Pero el Señor es claro. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y los justificados por Dios, los justificados en la cruz del Calvario, tenemos que tener claro que no solamente yendo a la iglesia de vez en cuando vamos a ser justificados. Nosotros tenemos que buscar en lo secreto, como dice la palabra, a Jesús. Tenemos que buscar nuestra salvación, mantener nuestra salvación, dar evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos salvos y justificados, y dar evidencia de que tenemos, como la palabra dice, un Dios grande, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y a los que son verdaderamente justificados, están ensayando en esta vida, en esta tierra, lo que vamos a hacer en la eternidad. Estamos buscando el cielo desde ya. Y es que la única manera de poder ver cara a cara al Señor es santificados, justificados. La palabra es clara, como dijimos hace un momento, sin santidad nadie verá al Señor. Y es entonces cuando entra en acción lo que nosotros creemos. Nuestra fe nos dicta que tenemos que buscar diariamente al Señor. Y sin embargo, la palabra es clara cuando dice que en el santuario, y ahí te alaba el pueblo de Israel, dice el Salmo, en la versión latinoamericana, el Salmo 22:3. Pero nosotros creemos también de que es importante ir a la iglesia, es cierto, es importante. Pablo nos exhorta en Hebreos 10:25 que debemos congregarnos, pero nosotros tenemos que ver que más que alabanza y adoración es la convivencia diaria con Dios. Eso es lo que nos justifica delante de Dios, porque muchas veces ir a la iglesia se puede volver emocionalismo, pero si uno va justificado con la creencia de que va en busca del Señor, disfrutará la presencia de Dios en el templo, y entonces, hermanos, podemos dar también testimonio de eso. Nosotros como cristianos tenemos que estar en esa alegría y en esa certeza de que al ser justificados nuestra salvación es segura, pero también tenemos que estar seguros de que necesitamos buscar diariamente a cada momento al Señor, hermano. Dice la palabra, Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no es de Cristo, le pertenece al diablo. Así de contundente tiene que ser la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a estar aquí tratando de engañar a las personas? A usted, querido hermano, estamos leyendo la palabra de Dios.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oiga bien, estamos hablando de la justificación, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, el pecado, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda creación, oiga, porque sabemos que toda la creación gime a una. Oiga, hermano, ¿cómo está el mundo ahora, hermano? Está en una desgracia total. Le han dado la espalda a Dios. No quieren nada con Cristo. Quieren, hermano, andar adorando al diablo. Pero aquí la palabra nos habla. La palabra nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga lo que dice, hermano, allá en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios te está hablando en esta noche, querido hermano, para que usted, oiga, pueda conocer lo que Dios quiere de tu vida. En la primera carta a San Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, creyendo en el Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre. Querido hermano. Amén. Sí, hermanos, la falta de devoción y la no santificación del cristiano es el resultado del rechazo hacia la búsqueda de Cristo. Esto a sabiendas de que Jesucristo es nuestra justicia. El amor de Dios, el amor a Dios necesita ser cultivado constantemente en nuestras almas. Dice la palabra que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y esto constantemente. Peligrosamente se ha dejado de lado a Cristo y su incomparable amor y sacrificio, porque hay un sector importante de la iglesia, de líderes que están introduciendo razonamientos y teorías sacadas de la manga y a la fuerza, y hasta se habla de nueva revelación. Pero la revelación única es la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios, hermano. Proteja su vida. Tenga la conciencia de que lo que usted haga ahora determinará su vida eterna.
hermano en Cristo, si usted por alguna razón ha tambaleado o ha creído a personas que no están diciendo lo que la Escritura dice, arrepiéntase, huya por su vida, como dice la palabra, hermano Luis. Sí. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos, oiga bien, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oiga bien lo que Dios le está hablando en esta noche. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos hermanos, ha sido una bendición haber estado compartiendo con nosotros este bendito programa. Si usted ha estado escuchando este programa, yo le pido que si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, puede hincarse ahí en el lugar donde usted está escuchando esta radio y pedir y hacer esta oración. Repita conmigo: querido Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo llego a tus brazos, llego a tus pies, arrepentido y humillado, para que sea usted, Padre Santo, el que me reciba como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero andar en los caminos donde el pecado me ha llevado. Quiero estar, querido Padre Celestial, bajo la cobertura de Cristo Jesús, para que sea Él el que me ampare, el que me proteja, el que me guarde, el que me guíe. Que su palabra sea la luz de mi vida y que yo de ahora en adelante pueda caminar bajo la presencia santa del Espíritu Santo. Así te lo pedimos, querido Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por haberme recibido y por haberme aceptado como mi suficiente Salvador. Así te lo pido, Padre Santo. Una despedida, querido hermano Rubén. Sí, don Luis, hermano del alma. Gracias a Dios porque en esta noche sinceramente he aprendido mucho. Tenía la expectativa de que el tema justificación fuera bueno, pero Dios ha hecho esto un programa grandioso. Gracias porque hemos entendido que la justificación que Dios nos da es única y que nosotros tenemos que estar seguros de que esa justificación es la que nos llevará al cielo. Amén. Pero hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que alabar al Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Si dentro de 8 días nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, ténganlo por seguro que aquí vamos a estar predicando esta bendita palabra de Dios.